Hola, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Experiencias Accesibles. Esta para mí es una edición muy especial y muy importante. Este año nuestra empresa cumple 20 años. Exactamente en septiembre cumplimos 20 años. Y por eso nuestros invitados del día de hoy son personas que nos han acompañado durante gran parte de nuestra historia. Seguramente muchos de ustedes los conocen o han hablado con ellos por teléfono o por chat, por WhatsApp o al menos en un correo electrónico. Pero hoy queremos que conozcan un poco más de cada uno de nosotros. Empezamos con María Victoria. Y cuéntanos, ¿tú qué hacías antes de llegar a AT Medios? ¿En qué trabajabas? Hola Luis Guillermo. Bueno, yo duré trabajando 8 años en NTC Noticias. Siempre trabajaba en el área administrativa. En ese entonces yo manejaba inicialmente el área de tesorería y luego manejé el área de facturación cuando conocí a AT Medios y empecé a trabajar ya con AT Medios. Entonces estuve 8 años trabajando con ellos en todos los proyectos que tenían que ver con el área administrativa. Ok. Y Nina, cuéntanos tú cuánto tiempo llevas con nosotros. Hola Luis Guillermo, yo entré a T-Medios en junio del 2014 como freelance, apoyando una nueva línea de negocios que se estaba abriendo en ese momento y la cual duró 5 años. Y posteriormente en el 2015 ya me nombraron la directora comercial. Ok. Y Sandra, ¿tú cómo llegaste a AT Medios? Cuéntanos algo de esa historia. Bueno, muchas gracias. Yo llegué a T-Medios en julio del 2005, a finales, presenté la entrevista y algo muy curioso que quiero contarles de esa entrevista es que eh, pues me la hicieron un sábado porque yo en ese momento pues estaba trabajando en otra empresa y me atendió la entrevista la hizo Luis Guillermo. De la entrevista rescato algo que siempre lo tomo para comentarlo con mi grupo de trabajo y con la familia, es que esa entrevista es el fiel reflejo de que los retos se deben asumir. ¿Por qué? Porque me acuerdo mucho las palabras de don Luis Guillermo cuando me dijo, este trabajo es solo por 6 meses. Entonces, pues nada, yo lo tomé, lo asumí así y llevo desde el 2005, el 1 de agosto de 2005, y pues hagan las cuentas. 17 años. Bueno, 6 meses que se volvieron más largos. Y bueno, y Alex, ¿cómo fue como sus primeros días en AT Medios? Bueno, hola a todos. Bueno, mis primeros días fueron de noche, realmente. En AT Medios había un turno nocturno de 9 de la noche a 6 de la mañana. Era un turno bastante complicado, pues por la hora, obviamente uno estaba cansado. De todas maneras, si uno durmiera en el día, era difícil hacer caption de noche. Éramos como 6 personas haciendo caption de noche y pocos los lográbamos. Y Luis Guillermo, cuéntanos cuál es la historia de AT-Medios. Bueno, yo duré, después de salir de la universidad, duré más de 10 años trabajando en una empresa de seguridad y un día, pues buscando nuevos retos y nuevo crecimiento en mi vida, le dije a una amiga mía de la universidad que tenía una idea de negocio y era prestar servicios de respaldo de información de backups de forma remota. Hoy en día eso es natural y a todos nos suena lógico y existe la nube y eso, pero hace 20 años la nube no existía. Entonces prestar servicios era algo novedoso, prestar ese tipo de servicios de forma remota y con esa idea empezamos la empresa en el año 2002 y sin embargo, como que hoy pienso que en ese momento
no, los clientes no estaban listos ni preparados para pagar por un servicio así. Entonces, solo conseguimos un cliente a lo largo de, no sé, 6 meses, un año. Entonces, esto no nos funcionó y empezamos a buscar como qué más cosas podíamos hacer. Ella, mi amiga, mi socia en ese momento, me dijo, no, pues busquemos equipos para vender en televisión, porque ella, su experiencia profesional había sido en el mundo de la televisión, y empezamos a buscar como qué vender, qué hacer, y en esa búsqueda encontramos que había una ley que decía que las personas sordas tenían derecho a la información en la televisión colombiana, y entonces buscando, ¿no? La solución es hacer closed caption para personas sordas, y lo que buscamos fue unos equipos, hablamos con una fábrica en Estados Unidos y empezamos a ofrecerle a los canales de televisión en Colombia esos equipos, pero venderlos para que cada canal hiciera su closed caption. Sin embargo, como la ley no estaba reglamentada, entonces pues los canales nos abrían la puerta, nos decían, ah, qué chévere, pero nunca compraron nada. Hasta que un día alguien que trabajaba en Caracol Televisión fue el que nos dijo, oiga, ¿y ustedes por qué en vez de vendernos equipos, por qué no más bien no nos ofrecen el servicio? Y vea, pues fue una idea maravillosa que a nosotros no se nos había ocurrido. Alguien nos la dio. A partir de ese momento buscamos otros socios que nos financiaran la compra de los equipos. Conseguimos socios, compramos equipos, y ese es como el inicio resumido de la historia que hoy nos tiene acá. Y gracias a, pues, a ese inicio y a que han pasado 20 años, pues queremos seguir y queremos contarle un poco de esas anécdotas a todos los que nos escuchan en este podcast. Entonces, ¿alguno de ustedes recuerda, y lo he contado varias veces, cuál fue el primer programa al que se le hizo closed caption? No sé, algo de los Simpsons, quizás algo de Caracol. No, el primer programa al que le hicimos closed caption fue un capítulo de CSI Las Vegas que nos envió RCN. Ese programa duramos más de 30 horas de trabajo haciéndolo. Pasamos derecho porque teníamos que entregarlo a los 2 días. No, hicimos de todo para poder cumplir. Finalmente cumplimos, pero nos demoramos mucho tiempo y dijimos, me acuerdo que cuando entregamos el programa dijimos, no, este no es el negocio, porque si en cada 30 programa horas nos por vamos a programa. demorar 2 o 3 días, pues no lo vamos a lograr. Algunos de los objetivos por los que los clientes nos buscan es por nuestra inmediatez. Entonces, para la muestra de un botón ahora podemos entregar en una semana entre 20 y 25 horas semanales. Eh, entonces, pues ahí se pueden dar una idea de lo que ha avanzado, obviamente con eh, software y el buen nivel de cada de las personas del equipo de trabajo, ¿no? Que tenemos. Bueno, como vemos, creo que hemos mejorado un poco nuestros procesos y nuestros procedimientos. Después de ese inicio difícil, eh, ya empezamos a trabajar. Se dio que el 28 de octubre del 2003 entró una llamada de RCN, necesito que nos hagan el closed caption de muchos programas a partir del 1 de enero del 2004. Y a los 5 minutos entró la llamada de Caracol. Necesitamos que nos hagan el closed caption de muchos programas a partir del 1 de enero del 2004. Entonces, a partir de ese 2004 fue como el despegue ya nuestro como empresa, donde prestábamos ya servicios para muchas horas diarias. Y sin embargo, pues nos dimos cuenta rápidamente que el negocio en Colombia tenía unas limitaciones y no iba a crecer mucho más. Entonces decidimos salir a buscar como más clientes y más cosas en otros países,
y fue así como llegamos a Estados Unidos, donde vimos que el gobierno de los Estados Unidos daba dinero y si uno le presentaba unos proyectos, ellos financiaban este tipo de servicios y nos preparamos para la siguiente vez que saliera como una licitación. Y cuando salió la licitación dijeron, no, es que vamos a dar dinero, pero para hacer audiodescripción. Y nosotros, ups, ¿y eso qué es? Y entonces nos tocó aprender qué es audiodescripción, estudiar cómo es, y nos presentamos de todas maneras después de un proceso rápido de aprender qué era eso de la audiodescripción, y también pues la idea también fue hacer closed caption. Como presentamos ese proyecto, creo que llegamos como también en el momento indicado, y era un proyecto en español, para programación en español en Estados Unidos. Pues el Departamento de Educación decidió darnos los recursos, y eso pues nos dio unas posibilidades y una base importante para seguir adelante. Ese mismo año, que ya era el 2005, también nos llegó un contrato con Azteca América para hacer muchas horas de caption al día, y ese contrato inicialmente nos dijeron, no, esto va por 3 meses, pero finalmente se alargó varios años. En esa época y en esos momentos ya no tan iniciales, ¿ustedes recuerdan de las personas que trabajaban con nosotros? ¿Quiénes eran? ¿Qué recuerdan de ese momento de la historia? Uy, trabajamos de noche, o bueno, cuando yo entré, que eran los turnos de noche, creo que pasaron las personas más, digamos que interesantes en la historia de la empresa, por no decir que eran raras. Es que era muy difícil, de verdad, pasó de todo, y aparte de eso era muy complicado trabajar de noche porque recuerdo que no teníamos las licencias, pues o sea, tocaba trabajar de día y de noche porque habían unas licencias limitadas para hacer el caption, y como había tanto que hacer, pues nos tocaba de día y de noche, y aparte de eso no había un proceso de capacitación. Luis Guillermo de hecho hacía el control de calidad. Yo no sé si ustedes saben, pero Luis Guillermo revisaba los archivos, entonces uno llegaba recién entradito, le llevaba uno, me acuerdo que uno mandaba el archivo, Luis Guillermo abría el archivo, él revisaba 2 minutos y decía, eso está mal, vuélvalo a hacer. Ya, fin, ese era el control de calidad. Así era. ¿Y qué está mal? No, no, revise, la frase está mal partida, aquí le faltan tildes. No, no, eso está mal. Y eso era lo que, mejor dicho, Luis Guillermo hacía el control de calidad en ese tiempo. Hoy les toca muy chévere, pues porque hay un departamento que se dedica a eso, les explican, hay capacitación. Entonces creo que nos tocó aprender con las uñas. ¿Cómo es ahora ese proceso, Sandra? Bueno, sí, ahora contamos con un área de control de calidad exclusiva para todos los servicios. De esa manera le garantizamos a nuestros clientes pues que hay un proceso certificado. De hecho, cuando Luis Guillermo hablaba de la entidad en Estados Unidos que nos dio los recursos al inicio, realmente esa fue la gran escuela. Nosotros creemos que nuestra forma de hacer el caption eh, es como ese know-how que tenemos incrustado en las venas de todas las personas que hacemos parte de esta empresa y las que se han ido, las que ya están en otros lados. Es un sello que se nota de dónde es la escuela del closed caption. Entonces creo que eso también se le debe a esa forma como empezamos a trabajar eh, para esta entidad que es pues internacional. Yo recuerdo en esos tiempos que hoy en día todo es digital y uno todo lo manda por internet, sube, baja archivos por internet y eso, pero en ese tiempo, al menos aquí en Colombia, todavía se manejaban muchos cassettes y eso. ¿Alguno recuerda alguna anécdota relacionada con esos cassettes? Pues yo recuerdo que nos tocaba ir a Canal 1
y a Noticias MI, digamos, en ese momento se hacía el caption que se hacía en vivo hoy, donde se repetía todo, se hacía, hoy todo se hace, digamos, de manera más práctica, pero antes nos tocaba ir hasta el canal y ir a buscar al periodista y al periodista tocaba pedirle la nota que iba a salir al aire para poder armar un archivo y el archivo tocaba mandarlo vía correo desde donde uno estuviera para que llegara a la oficina y alguien pudiera enviar eso al aire de una forma más fácil. Pero entonces imagínese uno persiguiendo al periodista cuando está de buen genio, claro, con mucho gusto le ayudo y cuando no, pues suerte mijitico, mucha suerte y eso era tenaz porque tocaba ir a Telepaís y luego coger el bus e irse para CMI y todo eso en el rango del transporte urbano era una locura y luego corra para la oficina porque también era la otra que tocaba llevar una USB hasta la oficina porque no había internet. En ese momento pues no había cómo mandar el archivo, entonces nos tocaba correr mucho. Y eso cuando no nos tocaba de pronto llevar un Betacam, ¿no? Para copiar el Betacam. Yo también recuerdo algo que es que todos teníamos que trabajar en lo que llegara. Llegaban muchas encuestas como de opinión sobre productos y de hecho ahí creo que me empezó a descubrir don Luis Guillermo en el tecleado porque yo como, no sé si les comenté, yo entré inicialmente al área administrativa. Entonces estábamos en una oficina muy pequeña en la parte superior de la sede de noticias de NTC y entonces estábamos como cuatro personas en esa área y llegó un material que se necesitaba entregar muy rápido, entonces me dijeron, Sandra, ¿usted puede ayudarnos? Yo les dije, claro. Yo empecé a teclear, pues yo tecleaba normal y Luis Guillermo me dijo, ¿quién está tecleando? Entonces yo le dije, yo. Dijo, ¿y tú escribes así de rápido? Y yo, sí. Pues no sé, fue como, creo yo, ahora que pues hago esteno y todo eso, creo que fue como el descubrir de lo que iba a pasar, pues no sé, 15 años después, lo que sea. Pero sí, esas de las anécdotas de cómo nos llegaba el material, eran cassette, cintas que a veces estaban pues en un estado que no era óptimo. Hoy en día no creo que podamos recibir un material en esas condiciones para hacer la transcripción. Yo también Sí, ayudé en varias de ocasiones a hecho, hacer transcripciones de esas encuestas con cassette y devuelva y play y nos regrese. tocaba con un VHS, recuerdo. Alguna vez también cuando hacíamos los vivos de Azteca, que se tenía previa la transcripción y había que pasar. Recuerdo mucho que una ocasión se enfermó Xiomara, no llegó, el programa iba en vivo y vaya, siéntese en esa cabina, póngase los audífonos y yo siguiendo enviando el caption, pero había que enviar el Además, caption, no se los podía tiempos quedar eran muy sin. apretados. Había una persona que llegaba a las 2 de la tarde a la oficina, que era Clara, ¿se acuerdan de Clarita? Y Sí. Clarita le entregaban un VHS y Clarita le daba play al VHS y a las 5 de la tarde tenía que estar listo el programa porque a las 5:30 salíamos al aire a hacer audiodescripción en vivo. Es que de verdad, así, nosotros Programa de hacíamos unas Malin, cosas en ese, Malin eh, Faro. sí, un programa de HITN se llamaba el canal y eso tocaba transcribir todo eso en Sí, 3 horas, no, era muy difícil con un VHS. sí, sí, sí. Bueno, pero creo que han cambiado un poquito los tiempos y han mejorado los procesos. Pero no, pues recordar todo eso también tiene su encanto. Y en esas dificultades, pues también hay anécdotas o cosas que no fueron tan bonitas o que a veces no salieron tan bien. Recuerdo tanto que estábamos en la oficina y llegó el comunicado de corte de luz programado y nosotros, pero ¿cómo corte de luz? 5 horas sin luces, toda la programación de una tarde. Alquilemos una planta eléctrica y Alex encargado de las conexiones y yo recuerdo que se conectó la planta eléctrica, se había ido de la luz, todo, ¡pum! Prendieron la planta eléctrica y se apagaron como 5 computadores. Yo ni recuerdo cuántos fueron. En todo caso fue peor el remedio porque se quemaron un montón de computadores, no pudimos salir con la programación, no, eso sí fue un caos. Apenas. Alex, ¿tú recuerdas de eso? Pero sí, pero el tema es que los señores de la planta conectaron, ¿no? Invirtieron las fases en la planta. Entonces, claro, cuando prendieron la planta, eso empezó a echar humo. Y ¿saben qué fue lo peor? Que la luz se fue media hora.
la luz no se iba 5 horas, la luz la cortaron media hora y estábamos en un break además cuando pasó todo, Ay, no. pero todos sufrimos demasiado ese día, además hicimos la gestión y los permisos, tocaba pedir muchos permisos para poder meter algo a esa oficina. Y aparte tocaba mandar un cable como desde un tercer piso abajo donde estaba la planta en el parqueadero del centro comercial. Y pues imagínense eso, mandar el cable y hacer todo. Y llegan estos y prenden la planta y ¡puf! Echó humo todo y pues nada. Perdimos un montón de cosas ahí, de información. De hecho, ese día Claro, fue Y caótico. los equipos. claro Sí, que sí. no, terrible. Y sí me acuerdo de toda esa historia. Mm, Pero bueno, finalmente son cosas que se superan y, pero así como tratamos y siempre hacemos lo mejor, aunque eventualmente el resultado no sea el mejor, siempre de nuestro lado está poner como todo nuestro esfuerzo en cumplir al cliente. Y solucionar. Y solucionar, sí, claro. Yo recuerdo, por ejemplo, en el 2005 nació mi hijo y él nació con pues nació prematuro, entonces pues eran unas carreras para la clínica, no podía, pues nació antes de tiempo, entonces pues no estaba lista para irme y una vez Sandrita nos tocó desde las 8 de la noche, que fue la hora que yo salí de la clínica, corra para la oficina para presentar impuestos, nos dieron las 4 o 3 de la mañana haciendo impuestos, pero pues Sí. había que cumplir, no había opción, se vencían, había que hacer todo. Y como este bebé se adelantó, no hubo tiempo de inducción a Sandra. Y entonces, ¿qué pasó? Que a mí me tocaba coger todo en ese tiempo, pues que todo era físico. Y menos mal María Victoria vivía como a 15 minutos, 10 minutos de la oficina. Y yo me iba para allá a la casa de ella, pues porque ella tenía su bebé canguro, en ese plan canguro, y ella no podía, pues también estaba convaleciente. Y así pudimos sacar adelante la contabilidad de ese año. Bueno, ese bebé del que hablan Sandra y María B, hoy es un hombre de 1,80 que Ajá, tiene como 17 años. afortunadamente. 16 años Entonces, tiene. pero lo bonito de rescatar de estas historias es que no solo hacemos todo lo que podamos para cumplirle a los clientes, sino también para cumplirle al país y pagar impuestos. Sí, 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 porque si no, no no hay opción. funcionamos. Bueno, pero entonces luego de esos inicios que fueron difíciles y que hay historias bonitas que contar, empezamos con nuevos servicios como subtitulado, también hicimos el doblaje de una serie de P. Allen Smith, y, pero hay un proyecto que fue, nos marcó de manera importante, que fue hacer el doblaje en vivo para el show de Oprah. Este proyecto fue súper chévere como una solución tecnológica, porque en ese momento, que ya era 2008, pues hoy en día uno dice, no, prestar un servicio remoto, entonces uno piensa en Zoom y en las herramientas que hoy en día casi que todo el mundo conoce, pero en ese momento pues eso no existía, entonces prestar un servicio de doblaje en vivo de forma remota era, pues, era algo que nadie o que no a muchos les decían, sí, yo lo hago. Y nosotros decidimos hacerlo. Alex, ¿usted recuerda cómo era la solución técnica aquí para que nos cuente un poquito de cómo hicimos eso? Bueno, pues eso era. Teníamos 8 segundos para hacer toda la solución y era que Oprah se emitía en Chicago y teníamos unos traductores simultáneos que estaban en Orlando y nosotros teníamos acá el personal que eran actores de doblaje. Entonces mandaban el audio en inglés en Chicago, lo recibían en Orlando escuchaban el inglés, luego pues ellos traducían al español y aquí básicamente nosotros repetíamos lo mismo en español, solo que pues era con intención, era el doblaje súper bonito y, oh, hola, ¿cómo estás? Y eso pues lo mandábamos directamente ya a,
a Chicago, pues en un enlace que lo usábamos con un aparato que utilizaban las emisoras que se llamaba un Comrex. eh, y eso era lo último, pues en ese momento para hacer la solución, pero teníamos 8 segundos para hacer toda esa gestión del doblaje en vivo. Y ese fue un proyecto, pues bien bonito, y yo no recuerdo bien cuánto duramos haciendo eso, como un año. No sé si ustedes se acuerdan. Yo creo que un poquito más. Sí, no sé. Yo recuerdo que un Sí, poquito más. Y de ese proyecto que también, como dice Luis Guillermo, fue un proyecto muy bonito, también las personas que participaban en ese proyecto, ¿no? Era esa calidad de locutores que teníamos, como Adriana Serna, eh, Oscar Cuestas, Carlitos Villegas, Renata, María Isabel, Orlando Arenas, que dirigía el doblaje. Y recuerdo una anécdota muy buena de ese doblaje. Una ocasión, como contaba Alex, desde Orlando llegaba la traducción aquí a los locutores y ellos pues simplemente hacían la interpretación ya, la actuación en español y se quedaron sin la traducción. Entonces ellos solo estaban escuchando el audio en inglés, tenían la imagen y estaba Osquitar dándole a su personaje y ¡pum! Se quedaron en ceros. Y Oscar empieza a inventarse lo que tenía que inventarse porque en silencio no se podía quedar porque obviamente el personaje en inglés seguía hablando. Fueron un par de segundos, no muchos, y después, ¿qué dijeron? No, pues ahí empató y ahí le salió muy bien, pero era una magia que ellos sacaban ese programa como fuera también. Tiempo después de haber hecho ese proyecto, pues llegó un momento de esos que uno no quisiera que llegara, como el de las vacas flacas. Algunos clientes o nuestro cliente principal en ese momento seguía siendo Azteca América, pero un día decidió que ellos pues decidieron que compraban equipos y que iban a hacer el closed caption in-house. Y claro, ese fue un golpe bastante duro para nosotros. Y adicionalmente los recursos del Departamento de Educación, aunque seguían existiendo, pues cada vez se reducían. Entonces empezamos con mi socia a tener algunas diferencias de qué hacer y para dónde ir. Y un día yo le dije a ella, no, esto vamos a terminar de pelear si seguimos así. Entonces, ¿por qué más bien no dividimos lo que hay y cada uno pues toma su camino independiente? Y fue así como en el 2011 nos dividimos. Ella se quedó con el nombre de la empresa y pues nosotros desde el comienzo habíamos, el año 2005, si no estoy mal, habíamos fundado también una empresa en Estados Unidos. Mi socia se había ido a vivir allá, entonces ella se quedó con la empresa en Estados Unidos y yo con la empresa en Colombia y nos dividimos lo que había y ahí nació AT Medios como nombre, como marca. Eh, Ese comienzo fue difícil porque no había muchos ingresos, era muy complicado cada vez. Recuerdo que teníamos unas reuniones financieras con María B. Esa época fue bastante pesada, ¿no? Era una época de ajustarnos a los ingresos que teníamos, de reducir gastos, personal, de tratar de sobrevivir día a día. Y era bastante estresante llegar a las reuniones financieras y ver que teníamos un plazo de vida muy corto. Entonces las proyecciones nos decían, tenemos vida para 3 meses. Y en la siguiente reunión decía, tenemos vida para 2 meses. Y en la segunda, no, tenemos vida para un mes. Y bueno, y seguir apretando, 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 pues para poder alargar que esos 3 meses convirtieran en 4 y seguir adelante. Pero así duramos un muy buen tiempo. Lo que uno llama esa época de las vacas flacas fue bastante larga y pesada. Sí, ese año 2011 y 2012 pues fueron difíciles y además para completar, algunos de los clientes con los que nos habíamos quedado se fueron también. Había un canal local de Azteca y algo que teníamos con CNN también se fueron y eso hizo que algunas personas pues tuvieran que irse. De hecho, yo de los momentos duros que tengo en mi memoria
mm, es la reunión, una de las reuniones más difíciles donde se tomaron decisiones y debido a la situación. Realmente, como lo decía María Victoria, era ver cada, cada reunión que se hacía, cuánto tiempo de vida había y sumado a eso, pues se van los clientes que teníamos en ese momento. Nuestro servicio fuerte era el closed caption en vivo. Entonces se van estos canales y nos reúne Luis Guillermo. Básicamente él nos da dos opciones, que fue muy duro, la verdad, nunca puedo olvidar eso, pero eso lo hace crecer a uno. Las dos opciones fueron, eh, si alguien tiene para dónde irse, pues es el momento. O sea, casi que ceder cargos, dar un paso al costado para que los que se quedaban pudieran mantenerse y ver si se sacaba adelante la empresa. Y la otra opción era, si uno se quedaba, le, o sea, le bajaban el salario. eh, Nada, recuerdo mucho que dos personas de esa reunión se fueron, se dijeron, me voy, bueno, tenían sus razones personales. María Victoria y yo con los ojos aguados, porque no lo olvido, eh, cedimos nuestros cargos y sencillamente después Luis Guillermo dijo, no, tomemos la opción entonces de, pues de bajar el sueldo. Nunca pasó nada de eso. Es decir, esa es otra de las ocasiones donde vuelvo y reitero que a veces tomar esos riesgos no necesariamente hace que pasen las cosas malas, es decir, malas o difíciles, porque ni nos fuimos de la empresa, las que quedamos, pues, porque las dos que se fueron sí se fueron, igual siguen siendo, seguimos conectadas con estas personas y todo, pero las que nos quedamos nunca nos bajaron nuestro salario y seguimos acá en pie. Entonces, sí, momentos difíciles como esos. Y ahí, sumado a eso, pues entonces empezamos a pensar que algo que nos venía afectando continuamente cada vez que un canal se iba, era eso. Teníamos un único servicio fuerte y eso pues al irse un canal tenía efectos colaterales grandes como era salir de una cantidad de personas muy buenas, entrenadas, pues todos los demás que hacíamos parte de la empresa, también pensar en nuestra estabilidad, obviamente el patrimonio de don Luis Guillermo, muchas cosas que uno a veces no ve, pero que obviamente son reales. Y teniendo en cuenta el nuevo nombre, porque eso es algo que también quiere decir mucho de nosotros, nos abrimos a otros servicios. ¿Cómo? Así más o menos como pasó lo de la audiodescripción que contó hace un momentico Luis Guillermo de que el departamento de educación dijo hay unos recursos para audiodescripción y él no sabía que era audiodescripción en ese momento. Básicamente así hemos sacado todo. Nosotros nos dicen hay este proyecto, hacemos reunión de equipo y vemos nuestras capacidades y muchas veces en ese momento no teníamos tanta red de contactos, pero pues así es como funciona. Y el tomar el reto, el riesgo, el creerse el cuento, es lo que, digamos, he visto. Y de esa reunión difícil salieron muchas cosas como esas, poder asumir esos riesgos. Y lo que pasa o lo que yo veo hoy desde el futuro es que los momentos difíciles son en donde uno más aprende y ahí aprendimos que no podíamos depender de un solo cliente, de unos poquitos clientes, sino teníamos que empezar a trabajar en tener más clientes, no importa que no fueran grandes, podían ser chiquitos, pero que nos dieran más estabilidad. Y así empezamos, pues así pasó 2011 y 2012, bastante complicados. Y en esa búsqueda de nuevas oportunidades y de nuevas cosas, tuvimos un contacto con el Ministerio de las Tecnologías. Ellos pues se enteraron o sabían de lo que nosotros hacíamos en términos de las personas con discapacidad y un día nos invitaron a participar en una feria donde el ministerio tenía un stand y
varias empresas, una de ellas nosotros, nos invitaron a que cada uno mostrara en lo que estaba trabajando. Y ese día, más allá de la feria, una persona que en ese momento estaba trabajando en la Fundación Sal de Arriaga, que se llama Adriana Fernández, que nos habíamos conocido por un proyecto que había un par de años antes en Ministerio de Salud. Ella me dijo, oiga, Luis Guillermo, ¿usted no conoce a alguien en la Fundación 11 en España que es que necesito hacer o quiero hacer la audiodescripción de una película? Y entonces yo le contesté, no, pues no tiene que ir a España, yo le puedo hacer la audiodescripción de su película.